El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mientras caminaba a orilla del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy, 30 de noviembre, la fiesta de San Andrés Apóstol, que era el hermano de San Pedro, de Simón. Este santo es el que evangelizó a los cristianos orientales, a los ortodoxos, a todos aquellos que estaban en la zona de Constantinopla, la actual Turquía, y entonces estos hermanos ortodoxos nuestros son como los descendientes espirituales, los hijos espirituales de San Andrés Apóstol, mientras que nosotros, que pertenecemos al rito romano de Occidente, somos hijos espirituales más bien de San Pedro y de la predicación y el apostolado de San Pablo. Entonces, mis queridos hermanos, es un importante apóstol que hoy la Iglesia celebra, muy poco conocido porque su carácter era bastante tranquilo, era un hombre introvertido, no hablaba mucho, no se destacaba, no llamaba la atención, pero siempre estaba tratando de ayudar al prójimo por debajo del agua, como se dice, ¿no es cierto? Él veía debajo del agua también, se daba cuenta de las necesidades de las personas y también de esos detalles que a veces nadie se da cuenta. Solo nuestra Madre María, como en Caná, cuando se da cuenta que los novios se quedaron sin vino. También este es el apóstol que, como dice San Juan Evangelista, es el primero en percibir que Jesús es el Mesías y le va a anunciar a Pedro, ¿no es cierto? Y es el primer llamado. También se le llama así el protóclitos, que significa el primero vocacionado, el primero que llamó Jesucristo, según el Evangelio de Juan, y después él va y llama y le avisa a su hermano Simón, Pedro, que ha conocido el Mesías. Entonces es un gran apóstol porque en esa sencillez, en esa humildad que nos evoca también el silencio apostólico y amoroso de San José. ¿No es verdad? San José, que nunca habló nada, por lo menos en lo que aparece en el Evangelio, no se sabe nada de él, pero habló con su vida, con su amor a Cristo y a la Virgen María y a la Iglesia, porque él es el patrono universal de la Iglesia, San José. También San Andrés es así, ¿no? Nos cuida, intercede por nosotros, se preocupa de nuestras necesidades, intercede, y nosotros no nos damos cuenta cuántos favores hemos recibido por medio de San Andrés, que desde el cielo está preocupado también de nuestras necesidades. San Andrés fue llamado, como dice el apóstol Mateo, de un modo formal por Jesús, junto con Simón, y les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice el apóstol? Inmediatamente lo siguieron. No le dijeron a Jesús: Señor, déjanos pensarlo, vamos a entrar en un discernimiento, vamos a pensar si acaso sería bueno o no sería bueno, vamos a ver qué dice nuestro director espiritual, si el director espiritual está de acuerdo, vamos a buscar otra opinión y después te respondemos.
No dijeron eso, sino que dejaron las redes y se pusieron a seguir al Señor inmediatamente, lo cual indica la verdadera actitud del apóstol. Porque cuando Jesús llama a alguien, si la persona quiere verdaderamente seguir a Jesús, entonces, mis queridos hermanos, quiere decir que ya lo estaba buscando de antes. Andrés buscaba al Señor. Él ya amaba a Jesús antes de conocerlo. Tenía unas ganas tremendas de conocer al Mesías. Y más cuando San Juan Bautista, que fue el primer maestro de San Andrés, ¿ya? Porque San Andrés, San Juan fueron primeros discípulos de Juan Bautista. Cuando San Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, qué deseo tenía, qué ganas, qué ardor sentía Andrés por conocer mejor a Jesús. Por eso se entiende que cuando Cristo lo llama, inmediatamente, súbitamente, ¿ya? Es como un santo que se celebra mucho junto con San Sebastián, ¿no? Que pertenecía a un área de los soldados romanos fulminante, ¿no? Inmediatamente cambió de vida, se convirtió, dejó las redes, dejó su familia, dejó su vida anterior, su vida de pescador, y se puso a servir al Señor y comenzar a ser un pescador de hombres. Y seguir a Jesús significaba caminar con Él, estar al lado de Jesús. Jesús dio muchas vueltas por Israel, por Judá, al otro lado del río Jordán, buscando las ovejas perdidas de Israel. Dio muchas vueltas, así como el pueblo en el desierto, 40 años hasta llegar a la tierra prometida, pero en el fondo el camino de Jesús se dirigía a Jerusalén. Y en Jerusalén, al tercer año de su vida pública, terminaba su peregrinación y ahí Él moría y entregaba su vida por nosotros y resucitaba para darnos vida eterna. Entonces, queridos hermanos, ese es el trabajo del apóstol, del discípulo misionero de Jesús. Recibir el llamado, decir sí inmediatamente y seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Claro que tuvo fallas también San Andrés, igual que los demás apóstoles. Recordemos que solamente Jesús fue acompañado por San Juan Evangelista, porque fue el más inteligente, el más astuto y también el que tenía un corazón más puro, un amor más profundo, y por eso entonces se puso bajo el alero de la Virgen María, de la Madre. Por eso consiguió estar con Jesús en la hora más difícil, al pie de la cruz. Sin embargo, San Andrés, junto con los demás apóstoles, recibe el Espíritu Santo, también por intercesión de la Santísima Virgen, que es medianera de todas las gracias, y se convierte, igual que los demás, en un pilar de la Iglesia, en una columna fundamental. Porque nos dice hoy día el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que nosotros nos salvamos y tenemos la posibilidad de cambiar de vida y de encontrarnos con Cristo gracias a la fe. Sin la fe estamos perdidos. Nadie se salva sin fe. Pero ¿cómo podemos tener fe? Bueno, tenemos fe cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos que alguien nos predica. Por eso la primera misión de la Iglesia es evangelizar, que es lo que hicieron los apóstoles. Cuando Jesús envía a sus apóstoles, Mateo capítulo 28, vayan a todos los pueblos, hasta las naciones más distantes, y lleven la buena noticia, comuniquen el Evangelio, prediquen la palabra de Dios. Esa es la misión principal de la Iglesia. Después también viene enseñar, bautizar, sanar, exorcizar, muchas otras cosas, hacer obras sociales también, porque no todo es necesario, como consecuencia de la fe. Pero lo primero, evangelizar. Entonces Jesús no dice, vayan por el mundo y pregúntenle a la gente, dialoguen ahí con la gente, con los pueblos, cómo les gustaría formar la iglesia, qué tipo de iglesia les gustaría tener. Así no es Jesús. Vayan y enseñan lo que yo les mando, lo que está en la palabra de Dios.
Y ellos fueron obedientes, porque tenían el Espíritu Santo, no predicaron una doctrina para quedar bien con el mundo, para hacer que la gente se sienta cómoda en la iglesia, pero sin necesidad de convertirse y de cambiar de vida. Todo lo contrario, ellos predicaron una palabra fuerte, dura, pero verdadera y con amor, y por eso los apóstoles murieron mártires, porque justamente la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta el alma y divide las entrañas, ¿no? Y realmente nos llama a la conversión, nos enrostra nuestra miseria, nuestro pecado, pero también nos confronta con la misericordia de Jesús, que es el Salvador, que tiene un amor infinito y que nos quiere perdonar y nos quiere renovar y hacer nuevas criaturas. Entonces, por eso, el mundo a veces no quiere escuchar la palabra de Dios y persigue a los apóstoles, a los misioneros de Jesús. Y a veces, en algunas épocas de la Iglesia, hay persecuciones mayores, como le tocó a los apóstoles, en los primeros siglos de la Iglesia, y a lo largo de la Iglesia siempre ha habido mártires, como los primeros apóstoles. Y estamos en una época de martirio. Desde el siglo XX ya hay muchos cristianos que en distintas partes del mundo están dando su vida por causa de la fe. En el siglo XX recordamos los cristianos de la zona de la India, del norte de África, de donde están los musulmanes más extremistas. En la China, también la iglesia perseguida. En España, en la guerra civil, los cristeros de México. Pero esto se va a ir extendiendo más y más porque es necesario que la Iglesia viva ese calvario y esa persecución, igual como la sufrió Cristo, y la Iglesia profundamente en los últimos tiempos tendrá que padecer la misma persecución. Pero eso es una buena noticia porque es señal de la próxima venida del Señor y que se establezca su reino de amor, su reino eucarístico, y el reinado del corazón inmaculado de María y de la divina voluntad de nuestro Padre eterno. Por eso entonces el apóstol no le tiene miedo al sufrimiento, al martirio, a ser rechazado por los hombres, a caer mal, a decir una palabra que duela, porque justamente no está para agradar al mundo, para hacer componendas y compromisos con el modo que está, ¿no es cierto?, políticamente correcto en cada momento de la historia, ¿no? Sino que el apóstol está para servir a Jesús y para anunciar la palabra, le guste a quien le guste. Y eso es lo que salva, porque la palabra de Dios es la semilla que cuando cae en un buen terreno, en un buen corazón, produce mucho fruto. Y ese fruto va generando obras de amor, obras del Espíritu Santo, que son manifestaciones de la Iglesia, la verdadera Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Recordamos entonces a San Andrés, hoy, que es uno de los 12 pilares de esta Santa Iglesia, un hombre tan sencillo, tan humilde como cada uno de nosotros, pero Jesús lo llamó para ser un gran Padre espiritual. Que ojalá todos nosotros también podamos escuchar la voz del Señor, que sin duda nos está llamando, y sin vacilar lo sigamos y cumplamos con nuestra misión evangelizadora, cada uno en su propio estado de vida. Así sea. Amén.